Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva teleentrevista acá en Canal TVU y sus redes sociales. Como siempre, conversamos con diversos actores acerca de también una multiplicidad de temas que tienen que ver con la pandemia, pero también con otras situaciones colaterales que están pasando en estos momentos en Chile y en especial en la región del Biobío. Y hoy vamos a conversar con Juan Antonio Carrasco, docente de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción, integrante de ICI. ¿Cómo te va, Juan Antonio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Yo vivo en Talcahuano, acá estamos desconfinados, pero recién llevamos poquitos días en fase 2. Hay que esperar a ver si se puede seguir avanzando en el plan paso a paso, y me imagino que uno de los factores fundamentales es la movilidad de las personas y la Así es. movilidad del tránsito. Sabemos que tú y otros profesionales, Juan Antonio, han hecho un trabajo muy detallado, muy interesante, con diversos informes que hablan de la movilidad, de la disminución, del aumento, en cordones sanitarios, en contexto de cuarentena. A ver, cuéntame cómo nace este trabajo. Bueno, esta es una iniciativa conjunta del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que es un centro que agrupa varios académicos y académicas de la Universidad de Chile, que está albergado, pero también la Universidad Católica, de la Universidad de Concepción y otras más, en conjunto con Entel Ocean, que es una suerte de grupo de investigación de Entel. Entonces, la idea es utilizar información de telefonía celular, agregada y anonimizada, por supuesto, para poder entender la movilidad y los cambios en la movilidad de las personas. La verdad es que incluso en los datos tradicionales de transporte uno no tiene la oportunidad de mirar detalladamente los cambios de las personas en términos de la movilidad, y por lo tanto esta es una oportunidad muy interesante, y eso es lo que hemos estado trabajando en varias ciudades del país, en particular con cierto detalle también en la región del Biobío. ¿Cuáles han sido esos resultados en lo que concierne al Gran Concepción, a la región del Biobío? Mira, hay varios aprendizajes. El primero es que si es que uno pudiera pensar en la medida más importante que se ha instaurado respecto a la movilidad en este tiempo de pandemia, es la suspensión de clases. La suspensión de clases tanto para universitarios como para secundarios y educación primaria fue la fundamental en términos de la bajada de la movilidad. Fue la que produjo la disminución más importante. Aquí lo que estamos haciendo es comparando con las primeras semanas de marzo, que uno podría considerar como semanas normales, versus los cambios posteriores. Entonces, ahí hay una bajada muy importante. También es muy relevante porque ataca directamente en los momentos de mayor hacinamiento en el sistema de transporte de la ciudad, que es la punta de la mañana, sobre todo en la mañana, 7, 8 de la mañana. Lo otro que uno aprecia es que ciertamente las medidas sanitarias generan un impacto en la movilidad. Nosotros hemos mirado, por ejemplo, el impacto de los cordones sanitarios. Los cordones sanitarios, efectivamente, que se han instaurado de distintas maneras en nuestra región, generan un cambio y una disminución de la movilidad, sobre todo hacia afuera de donde se instauran los cordones. Por ejemplo, el caso Coronel fue muy notorio cómo el movimiento fue más interno, o sea, dentro de Coronel más que hacia afuera. Eh, y el caso de el reciente confinamiento, ya la cuarentena que tuvimos por un poquito más de un mes, efectivamente generó una disminución. Ahora, lo que sí que es relevante es que esta disminución nunca es mayor de un 30 o un 40% respecto a la semana base. O sea, no, en ningún momento estamos hablando de un congelamiento de la ciudad. Notar que esto primordialmente son días de semana, y lo que tratamos de medir es si es que hubo un cambio desde donde viven las personas hacia otros lugares, en el fondo. A eso le llamamos movilidad. Y aún en pandemia, la movilidad no fue, la disminución de la movilidad no fue de más allá de un 30-40%. O sea, la ciudad se sigue moviendo, y esa es una cosa que es muy importante de entender, independiente de la medida sanitaria que nosotros coloquemos, hay una movilidad intrínseca. Por supuesto que estas medidas sanitarias impactan, pero no completamente y no en niveles tan altos como lo que uno pudiera esperar intuitivamente. Ahora, Juan Antonio, ¿qué factores influyen en eso? Porque algunos comparan las cuarentenas sudamericanas con las europeas, siendo que son realidades distintas. Europa obviamente ha recibido un golpe muy duro, todavía Chile no está en eso,
quizás Brasil, ahora Argentina, Perú, pero ¿es justo comparar o no? Yo creo que hay varios factores, y ciertamente algunos factores que uno podría decir pueden ser distintos a la realidad europea los siguientes puntos. Lo primero es que hay una estructura laboral que es distinta a la que tenemos en Europa. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho algunas encuestas complementarias a este estudio, y lo que uno ve es que ciertamente las personas de ingresos más bajos tienen una menor posibilidad de quedarse en casa por el tipo de trabajo que realizan y por lo tanto entonces en ese sentido ciertamente hay una diferencia muy relevante. De hecho, Santiago, y yo creo que aquí también, es mucho más importante la movilidad que comunas de bajo ingreso. Y eso no tiene que ver con comportamiento, aunque alguien se porte mal o bien, sino que tiene que ver con la estructura laboral y ciertas necesidades de movilidad intrínseca. Es un primer punto. Otro segundo punto que muchas veces yo creo que no se considera como con la profundidad suficiente es la posibilidad de quedarse en un contexto local. ¿A qué me refiero? Nosotros hicimos un estudio con CEDEUS, que es otro centro al que participo con nuestros colegas de la Universidad Católica de Concepción, en poder mirar lo que llamamos áreas autónomas, o sea, cuán fácil es efectivamente poder caminar hacia ciertos servicios. Estamos hablando de farmacias, servicios administrativos, como por ejemplo bancos o algún otro tipo por ejemplo, de compras de alimentos. Y lo que uno encuentra es que en el Gran Concepción hay muchos lugares, y que coinciden de nuevo con ingresos bajos, en su gran mayoría, en donde la gente está obligada a movilizarse muy lejos para poder realizar estas actividades, de trámite, de farmacia, de compras. Y por lo tanto, entonces, tampoco le proveemos una accesibilidad adecuada un segmento importante de la población. Y eso también influye bastante. Y un tercer punto, que no es menor, y es que por otra parte los ingresos altos se han movido bastante. Hay un estudio que hizo Sectra comparando la cantidad de flujos vehiculares y en transporte público, y fíjate que hay más flujo de vehículos en esta época de pandemia que en épocas normales, en las puntas mañanas. En el fondo también la gente que tiende a salir tiende a utilizar mucho más el automóvil. ¿Hay De una hecho, desconfianza por el transporte público, un temor? Hay, hay una desconfianza importante en transporte público, ciertamente, y eso desgraciadamente es una tendencia que uno ve en otros países del mundo también. De hecho, cuando se han levantado las cuarentenas, la cantidad de viajes en automóvil se recupera muy rápidamente. Acá incluso en Concepción ha sido mayor, y la de transporte público es mucho más difícil que se recupere. Y yo creo que ahí es súper importante Juan Antonio, sí. lo que podamos hacer adelante con eso. Y en los tres factores o variables que influyen en que quizás un confinamiento en Chile no sea tan exitoso, no sé si la palabra exitosa, pero no sea comparable como en Europa, claramente ahí hay un factor económico social que parece ser muy, pero muy importante. Ah, no, por supuesto. Yo creo que aquí detrás tiene que una estructura la estructura por ejemplo, la economía laboral que tenemos en términos no se te olvide que hay un porcentaje muy importante de gente, por supuesto, que no tiene, por ejemplo, fuentes laborales formales, pero además, ojo, yo creo que esto también habla de lo que muchas veces se ha dicho en términos de la pandemia. Ha abierto otras inequidades urbanas, sociales y económicas que tenemos en nuestra ciudad y que tenemos que hacernos cargo. Fíjate que, por ejemplo, y no es solamente para mirar lo que está pasando ahora, sino que qué va a ocurrir en una posible avance, en el fondo, por ejemplo, en la movilidad en los futuros meses. Hay estudios que hemos hecho, por ejemplo, el transporte público, también con el ICI, que vamos a lanzar uno muy pronto, en donde lo que miramos es qué condiciones debería tener el transporte público para ser seguro. O sea, qué debería ocurrir para que hubiese un espaciamiento de alrededor de 1 metro, etcétera, entre las personas, sin tener que comprar nuevos buses, que es una cosa que es imposible hacer. Y para eso tenemos que generar medidas muy importantes. Tenemos que, primero que nada, darle más prioridad al transporte público, hacer más vías exclusivas de ellos.
tenemos que lograr que de todas maneras una parte importante de la población se quede en casa teletrabajando, y además tenemos que diferir horarios. O sea, tenemos que planificar la ciudad de una manera muy distinta a lo que le hemos hecho anteriormente. Hemos visto micro llenas Y en horario punta, y ahí el riesgo exactamente. sanitario es muy grande. Es bien difícil porque ahí la autoridad lo que está tratando de hacer es equilibrando la oferta de buses con la demanda. Yo creo que ese es un proceso que es gradual y de ajuste lento, pero tenemos que entender que si nos proyectamos de aquí a marzo o abril o cuando pensemos en una estructura un poquito más normal de actividades, vamos a tener que hacer soluciones mucho más radicales. Vamos a tener que incentivar que los viajes cortos efectivamente sean a pie o en bicicleta, incentivar que el transporte público tenga mucho más prioridad de la que tiene ahora, desincentivar el uso de automóvil porque simplemente si no, no vamos a tener una suficiente velocidad para los buses, desincentivar a quienes eh, salgan a trabajar y que puedan quedarse en casa, ojalá incentivar a que lo hagan, cambiar los horarios de tal manera que no todo se concentre en la mañana y en la tarde, y además, yo creo que en el mediano plazo incentivar a que haya una mayor nivel de acceso a mínimos servicios en nuestros barrios, de tal manera que no sea necesario estos viajes tan largos que muchas veces se tienen que hacer, sobre todo en ciertas áreas de la ciudad. Ahora, en general, Juan Antonio, esto derriba lo que tú me estás contando, que es muy interesante, derriba visiones extremas. Porque te acuerdas que en algún momento se decía que lo sanitario era lo principal y el resto no importaba. Y habían otros que decían, no, no podemos despreocuparnos de la economía, del empleo, de las pymes, del comercio. Al parecer, por la lógica que tú has podido verificar en tus investigaciones, sí o sí un plan de confinamiento debiese considerar la variable sanitaria y la social también. Bueno, en el fondo la gente tiene que acceder de todas maneras a servicios y bienes. Hay mucha gente que de todas maneras tiene que trabajar y por lo tanto entonces, ¿de qué manera proveemos condiciones seguras para ellos y ellas? En el fondo, claro, ciertos ingresos altos podrán no solamente quedarse teletrabajando, sino que a lo mejor podrán comprar vía internet y tener mejor acceso, por ejemplo, a que otros vengan a traerles los alimentos o los bienes y servicios que necesitan, pero hay una proporción importante de la población que no puede hacer eso. Entonces, ¿de qué manera vamos generando acceso a esos grupos para que a lo mejor puedan quedarse más en casa o si tienen que salir a casa, lo hagan de manera segura? Yo creo que es una pregunta súper importante porque le da un realismo a lo que está ocurriendo y es lo que ha ocurrido todos estos meses. Y en el fondo, ciertamente muchos han hecho un esfuerzo de quedarse en casa, de cuidarse, pero hay otras personas que no pueden quedarse en casa y para ello tenemos que proveer una ciudad segura y saludable. Claro, porque en un principio parecía que había una competencia en qué priorizamos, pero acá estamos hablando de soluciones que sean integradas. Eh, ¿Qué nivel de movilidad debiese tener una ciudad para garantizar un éxito de una estrategia sanitaria? Ustedes tienen estos tres informes que han reflejado datos, pero ¿cuál sería lo óptimo en términos de movilidad para que una cuarentena, por ejemplo, sirva? Mira, O un cordón sanitario. es una pregunta difícil. Nosotros hemos hecho algunos análisis respecto a cuánto cambia más o menos los niveles de contagio respecto a la movilidad, pero yo creo que yo no me atrevería a hablar de un nivel óptimo. Yo creo que en ese sentido, uno, porque no soy epidemiólogo, pero sobre todo porque yo creo que varía muchísimo respecto a ciertas condiciones básicas asociadas a exposición. Yo, por ejemplo, he Pero estado ¿no hay un mirando. porcentaje óptimo de disminución de la movilidad No, yo o creo que lo que depende de cada sí, lugar? a mi manera de ver, yo creo que es más importante pensar en qué condiciones se deben Ya. cumplir para que haya una movilidad segura en distintos momentos. O sea, me refiero a que, por ejemplo, a ver, nunca hemos bajado de un 40% respecto a una semana normal. O sea, la ciudad, si tú quieres, en términos de movilidad de personas, medido por celulares, ha estado siempre a media máquina. Nunca menos que eso. Y es una realidad, digamos, lo que está asociada a la estructura económica laboral y todo lo que hemos conversado anteriormente. Entonces, es una realidad importante. Si queremos aumentar la movilidad, porque producto de que en el fondo sentimos que ahora hay mejores condiciones para ello, tenemos que proveer de todas maneras condiciones seguras de distanciamiento. Y ahí es donde viene la siguiente pregunta, que yo creo que es la más relevante, que es decir,
cómo bajo ciertos niveles de movimiento de las personas podemos generar condiciones seguras, por ejemplo, en el sistema de transporte. Y ahí ciertamente no podemos pensar que vamos a poder tener, no sé, pensando el próximo marzo, no puede ser el mismo marzo que tuvimos a principios de este año, o los marzos de siempre, donde todo el mundo sale a la misma hora, a las 7 de la mañana, y se forman grandes congestiones, o lo que se vio incluso, no sé si te acuerdas, a principio de la pandemia, cuando la hora del toque de queda fue muy problemática, porque toda la gente se aglomeraba justo antes y después. Sí. Entonces yo creo que son las preguntas más importantes de política ahora, digámoslo. Independiente que quizás en condiciones de emergencia podamos pensar en cuarentenas mayores, yo no estoy en contra de ello. Eso no me compete a mí como especialista, digámoslo. A un epidemiólogo o epidemióloga va a poder saber mejor que cuándo esas 11 horas. medidas sanitarias son necesarias. Lo que yo estoy diciendo es que aun cuando estemos en esas condiciones, hay un nivel de movilidad que es relevante en la ciudad y tenemos que proveer seguridad para quienes se mueven y también acceso para que al menos esa movilidad sea una movilidad local y sea una movilidad segura en la ciudad, en el sistema de transporte. Sí, hay mucha gente que se siente injustamente criticada porque el discurso oficial en algún momento fue que quien salía a la calle era un porfiado, una persona que ponía en riesgo al otro, y evidentemente hay gente que tiene que salir de manera obligada. Ahora, de acuerdo a lo que ha dicho la OMS en el último tiempo, ya no se están recomendando cuarentenas totales, es decir, la ciencia ha ido evolucionando, las estrategias políticas y sanitarias, porque tú sabes que lo político, lo económico también está ahí en el momento de tomar decisiones, se están buscando nuevas estrategias. Algunos dicen confinamientos sectoriales en una población, qué sé yo, en un barrio, pero me acuerdo que eso se intentó hacer en Santiago y fue muy criticado en algún momento. Pero el apoyo popular a las cuarentenas al parecer ha ido bajando. ¿Esto es una señal, Juan Antonio, de que hay que ir buscando otras estrategias? Mira, a ver, yo insisto en eso, yo trato de ser bien No cuidadoso tanto respecto a... sanitario, pero en términos de reducir la movilidad de las personas, como tratando de decir, esto es lo mejor para disminuir en vez de esto, pero están las variables y los factores que tú me mencionas. Sí, yo creo que aquí no hay una bala de plata, pero hay ciertas condiciones que sí son importantes. Por ejemplo, una cosa que sí mostró nuestro estudio de la telefonía celular en este último mes es que la primera semana de disminución cuando se declaró la cuarentena, que fue más o menos antes del 18, un par de semanas antes, una disminución importante, de entre un 30 a 40%, dependiendo de la comuna. Para el 18, la movilidad aumentó un poquitito, esperable, fin de semana largo, un poquito más de movimiento, pero para las semanas posteriores al 18, ese 30 y 40% ya era entre un 20 y un 30. A lo que me refiero es que también, y eso también lo hemos visto en otras ciudades, no solamente en el Biobío, también hay un efecto cansancio. O sea, en el fondo la efectividad en la disminución de la movilidad en las primeras semanas de cuarentena es distinta en términos porcentuales a semanas posteriores. Y eso también hay que considerarlo si es que el objetivo es disminuir la movilidad. En el fondo, las cuarentenas, cuando se van alargando, van perdiendo su efectividad en términos de la disminución de la movilidad. Y a lo mejor, como te digo, un epidemiólogo puede considerar que sea urgente hacerlo, y yo creo que han habido momentos en donde ha sido urgente hacerlo, pero también hay que tener mucho cuidado en ese ajuste fino, en términos de la disminución de la movilidad, porque esto no es una cosa que congela la ciudad de partida, siempre hay una movilidad que es latente, y por otra parte es una medida que va perdiendo efectividad cuando van pasando las semanas, y eso es una cosa también Juan Antonio, relevante de considerar. Sí. y de acuerdo a la realidad internacional, ¿es posible congelar una ciudad o eso nunca ha ocurrido? Bueno, yo no sé, yo no conozco experiencias de esa índole. Yo cuando hablo de congelar una ciudad, yo me acuerdo haber escuchado, por ejemplo, epidemiólogos que hablaban de un 60% de disminución o 70% como un óptimo en términos de su modelo epidemiológico. Fíjate que la única comuna que logró eso en Chile fue Vitacura, o sea, la comuna de más alto ingreso de todo el país. Entonces, en el fondo, lo que estamos diciendo es que si queremos lograr eso, tenemos que generar condiciones para que eso ocurra. Y ahí es donde está un poco ese compromiso que es relevante de hacer. A mí me parece que también es muy importante generar condiciones, bueno, los epidemiólogos hablan de otras dimensiones, trazabilidad, etcétera, pero desde el punto de vista de la movilidad,
para mí es súper importante insistir también en el acceso. O sea, es muy distinto cuando yo tengo una ciudad que a lo mejor no tengo una cuarentena, pero en donde puedo proveer los mínimos servicios en mi barrio, donde puedo ir caminando sin exponerme tanto, puedo comprar en el comercio local, puedo hacer un trámite en una caja vecina, en un banco, algún trámite mínimo, por ejemplo, bancario, en mi barrio, en vez de tener que ir al centro de la ciudad o desplazarme larga distancia. Yo creo que eso también es súper fundamental. O para comprar un remedio, hay muchas áreas de nuestro país donde, o sea, de nuestra región, donde simplemente no tienes una farmacia a menos de media hora caminando. Tienes que ir, tienes que tomar una micro, tienes que tomar tienes que exponerte. Por lo tanto, eso también yo creo que es súper importante y no ha sido reforzado como una medida complementaria, porque eso disminuye la exposición y ciertamente la gente se mueve, pero más localmente y más segura. ¿Esta región tiene factores particulares que por ahí juegan en contra de una disminución importante de la movilidad como región importante a nivel país, con una gran cantidad de habitantes? ¿Tiene complejidades particulares o no? Bueno, yo creo que en general las áreas metropolitanas grandes tienen esta desigualdad intrínseca urbana, donde hay ciertos sectores que dependen fuertemente, por ejemplo, de que no tienen farmacias. Eso nosotros identificamos en Coronel, por ejemplo, en la zona, varias áreas donde era imposible llegar a una farmacia a pie. De hecho, pasó una cosa bien curiosa en su momento cuando se decretó el cordón sanitario en Coronel y quedó fuera una zona cerca de Boca Sur, donde la municipalidad misma tuvo que proveer de buses para acercarlos al centro de Coronel, porque no tenían ningún tipo una buena parte de servicio no los tenía ahí a mano, digámoslo. Yo creo que es un tema urbano que es súper relevante. O sea, cuando pensamos en ciudades saludables, tenemos que pensar también en el acceso a bienes y servicios mínimos. Lo otro, el rol de las ferias libres. Yo ahí por años he estado estudiando esto, pero para mí es relevante cómo tener una feria libre en un barrio, si generamos condiciones sanitarias apropiadas, es súper importante en vez de, por ejemplo, forzar a las personas que tengan que desplazarse de largas distancias al centro de la ciudad a tener que ir a un supermercado, por ejemplo. Entonces yo creo que hay harto, hay bastantes condiciones urbanas que también son relevantes de pensar en el contexto de lo que estamos viviendo y también en lo que se viene en este mediano plazo. Juan Antonio, en términos de movilidad, es muy simplista decir, ¿es mejor un cordón sanitario que una cuarentena? Yo creo que es distinto. Al menos los efectos que nosotros hemos visto son distintos. Lo que hace, mira, nosotros hemos mirado los cordones sanitarios, tanto los internos, por ejemplo, el que se hizo en Coronel hace un tiempo atrás, versus los cordones que se han hecho, que han disminuido fuertemente el movimiento entre Biobío y Ñuble. Los cordones interregionales parecen ser bastante efectivos para disminuir esa movilidad. De hecho, lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos meses es que los cordones cuando se han, por ejemplo, impuesto medidas en fines de semana largos para que no se desplacen la gente desde Biobío a Ñuble o hacia afuera, eso ha disminuido bastante la movilidad y es efectivo. Pero es un tipo de movimiento muy distinto. Un cordón sanitario en Coronel hace lo mismo, lo que hace es disminuir el incentivo de que las personas, los coronelinos, por ejemplo, puedan salir a otros lugares. Y eso también ocurre y uno ve valores efectivamente que ocurren allí en términos de disminución de la movilidad. Pero eso es distinto a la movilidad interna. De hecho, en Claro. el cordón sanitario de Coronel, lo que vimos fue que, de hecho, hubo un aumento en la movilidad interna de Coronel, como que la gente compensó esa movilidad. Y en el caso de Concepción, de nuevo, la cuarentena efectivamente generó un impacto. No es que no hizo nada, generó un impacto en la movilidad de la mayoría de las personas. Y por lo tanto, entonces aquí hay un tema entre el movimiento interno, el movimiento interregional, y lo que en realidad habría que pensar es una batería de medidas que van en el fondo atacando distintos tipos de movimiento de las Lo que personas pasa, en ese sentido. lo que se vio en cordones internos, por ejemplo, me tocó mucho ir a reportear al cordón que se colocó ahí en Colonia, entre Talcahuano y Hualpén, eran unos tacos impresionantes. Sí. Entonces la gente se empezó a aburrir de ese puesto de control, lo mismo que en autopista, a la altura del aeropuerto. Entonces,
la gente aplaudía en un principio todas estas medidas y después empezó a pedir que por favor las sacaran. Incluso el alcalde de Coronel, recuerdo que lo entrevisté y luego de pedir tanto medidas restrictivas, terminó diciendo que ya el cordón no servía prácticamente para nada y que había que sacarlo porque estaba generando más problemas que la solución. Pero ¿Eso ojo con eso, conflicto Francisco. de la efectividad Sí, de un cordón hacia afuera de la región que los que están adentro? es que yo creo que hay que tener ojo con eso, ¿ah? Porque los cordones son un ejemplo de cosas que se nos pueden venir también en el futuro y que tienen que ver con medidas restrictivas primordialmente para el automóvil particular. De hecho, el cordón sanitario para el transporte público era bastante ágil en el Era ágil. fondo, y a los que castigó era a quienes se tenían que movilizar en automóvil. Entonces aquí también hay otra cuestión un poquito más amplia que tiene que ver con que vamos a tener que también priorizar el transporte público y eso va a significar costos para el automóvil. Lo que pasa es que, claro, quizás en un año electoral no es muy atractivo tener grandes tacos, ¿cierto?, de automóvil, filas y filas de automóviles esperando en el fondo entrar o salir de un cordón sanitario, pero ojo que es una medida que es efectiva y que si nosotros queremos priorizar el transporte público, a lo mejor, a mí no me parece una medida descabellada, obviamente que hay que implementarla de la mejor manera posible, pero tenemos que entender que de otra manera eh, eh, estamos en una situación de emergencia y que por otra parte, eh, si queremos tener una ciudad vivible y segura, incluso en mediano plazo, vamos a tener que tomar algunas medidas que son un poquitito más restrictivas para el automóvil particular. Y yo entiendo que muchas veces la gente dice, pucha, es que yo no tengo otra posibilidad de moverme. Completamente de acuerdo. Pero es importante generar la señal de que si continuamos con esta tendencia de tener más viajes en automóvil que en días normales. Imagínate que durante la cuarentena hubo más viajes en automóvil que en día normal. Si continuamos con esa tendencia, imagínate cómo se nos viene marzo. Ya, pero es Eh, una psicosis, Juan Antonio, porque yo he escuchado gente que dice, Francisco, nunca más me voy a subir a una micro. a ver, yo creo que ciertamente hay que generar las condiciones adecuadas para que subirse al transporte público sea seguro. Ha habido bastante avance en ese sentido. Yo creo que tiene que haber un impulso mayor de la autoridad también y comunicacional, pero también desde el punto de vista de medidas sanitarias que permitan una mayor seguridad al transporte público. Clave, obviamente que tiene que ver, hay condiciones de aseo, de limpieza, de Sí. ventilación, pero lo fundamental tiene que ver con los niveles de hacinamiento. O sea, y es el signo que tenemos que mostrar, en que subirse a un bus en el Gran Concepción o subirse al biotren no va a significar estar como lata de sardina al lado de una persona o la otra y no poder respetar la Depende, distancia. depende mucho de la flota, de la oferta, porque yo he tenido la oportunidad de subirme a un microbús de la locomoción colectiva para realizar ciertos trámites. Y durante gran parte del día no andan llenos. Por lo tanto, la gente, inconsciente o conscientemente, se sientan solos. Y generalmente los buses durante la mañana y el día, saco acá horario punta, hay espacio, hay distanciamiento, la persona no se sienta con otro al lado. El problema es la hora punta y cuando hay poquitas micros se llenan a eso de las 8 o 9 de la noche. Te quiero preguntar, Juan Antonio, en honor al tiempo, ¿qué podríamos proyectar en términos de movilidad para el domingo, para el plebiscito? Bueno, a ver, yo creo que el plebiscito va a ser una prueba muy importante. Ojalá que, a ver, yo le recomendaría a toda la gente que no utilizara el automóvil si es que puede, porque la verdad es que utilizar el automóvil va a generar un problema a los demás, pero también a sí mismo, y por lo tanto, en ese sentido, bueno, afortunadamente gran parte de los locales de votación están a ciertas distancias adecuadas para muchos, no por supuesto para todos, pero para poder caminar, para poder andar en bicicleta, parece que va a haber un clima no tan malo, porque si no vamos a estar en una condición muy difícil, sobre todo porque ciertamente vamos a esperar una gran cantidad de flujo vehicular, mucho más que incluso en las jornadas electorales de otras veces. Desgraciadamente no vamos a tener un transporte público gratuito, que era lo que hubiera sido el ideal en estas condiciones y muchas organizaciones estábamos empujando. Y por lo tanto, entonces, van a haber muchos incentivos para moverse en automóvil. Así que ojalá y mi recomendación sería, si usted puede dejar el auto y moverse a pie o de alguna otra manera, ojalá lo pueda hacer porque va a generar un problema a los demás, pero también a sí mismo. Yo creo que esa es una clave. Porque si no, vamos a tener una situación de mucha Sí. congestión vial, sobre todo en las cercanías de los locales de votación. Congestión, mal rato y lo otro que el riesgo sanitario, que una aglomeración importante también puede conllevar.
Juan Antonio Carrasco, docente de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción, investigador de ICI. Muchas gracias por hablar con TVU. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Adiós.